Suiza se encuentra ubicada en el centro de Europa, pero a pesar de esto es muy diferente a la mayoría de los países europeos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que no sabías de Suiza. Vamos con el video. Suiza es el país con la mejor calidad de vida del mundo, es donde se vive mejor y no es de extrañar, teniendo en cuenta donde se vive con lagos, montañas, bosques y con un entorno natural tan propenso a la salud. Pero es importante que no lo confundamos con Suecia. La mayor parte de los videos que he realizado han sido sobre Suecia, pero ahora vamos a hablar de Suiza. Suiza es un país con muchas armas. Hay muchas armas, pero muy pocos crímenes. Sí, Suiza está armada. Solo Estados Unidos y Yemen tienen más armas por habitantes que Suiza, que se calcula que tiene aproximadamente unas 40 armas por cada 100 habitantes. En todo el territorio existe una tradición muy arraigada a tener un arma en casa, que suele pasar de generación en generación. Además, su posición también está muy vinculada con su ejército. Lo curioso de esto es que los índices de criminalidad son bajísimos. Solo Andorra, Mónaco, Eslovenia y Estonia tienen mejores índices de criminalidad. Número 2. Suiza no es parte de la Unión Europea. A pesar de estar en el centro de Europa y estar rodeada de países europeos, Suiza tomó parte en la negociación del Acuerdo del Espacio Económico Europeo con la Unión Europea. Se firmó el acuerdo el 2 de mayo de 1992 y presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea el 20 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, un referéndum suizo celebrado el 6 de diciembre de ese mismo año, la población rechazó la adhesión y como consecuencia el gobierno suizo decidió suspender las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea hasta nuevo aviso, algo que hasta la fecha del día de hoy no se ha realizado. Número 3. Es uno de los países más caros de Europa y del mundo para vivir. En cualquier lugar que vivas en Suiza, una casa de 3 habitaciones puede costarte alrededor de 1 millón de euros. Habrás oído muchas anécdotas en este sentido, pero todo toma sentido cuando ves que el sueldo mínimo en Suiza es de unos 3.900 euros al mes. Pero así como se gana, así también se gasta. Eso también lo convierte en el país más innovador del mundo, y ese es el punto número 4. País más innovador del mundo. En el índice global de innovación, que valora la aportación de innovación de cada país económicamente, en la lista aparece Suiza como primer lugar
como 13º año consecutivo. Todo esto puede observarse en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos, pero en lo que más destaca el país está en sus investigaciones científicas. Punto número 5. Gente muy en forma. Suiza es el país con uno de los índices más bajos de obesidad de toda Europa. Un 10% de los hombres y el 12% de las mujeres. Es una de las estadísticas más bajas de Europa y del mundo. Punto número 6. Tiene 47 cimas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Suiza se encuentran los Alpes, y los Alpes suizos es la montaña más conocida de Europa y tiene sus particularidades. No solo tiene muchas reservas de agua dulce, sino que obviamente también tiene picos de alturas increíbles que superan los 4.000 metros de altura, y tiene 47. Esto a pesar de que los Alpes no es la montaña más alta de Europa. Los lugares más altos de Europa están en Rusia y Georgia, con más de 5.000 metros de altura, y el más alto, con 5.642 metros de altitud, es la imponente cima de la cordillera del Cáucaso en Rusia. Número 7. La estación de tren más alta de Europa también se encuentra en este país. La estación de Jungfrau es la estación de tren más alta del planeta, a 3.454 metros de altura. Es también uno de los trenes más caros, ya que tiene muchas reservas cada año. Número 8. Posee la presa más alta de Europa, creado por una presa de gravedad en hormigón construida con 285 metros de alto. La presa más alta de Europa y una de las más altas del mundo, con su principal propósito de la producción de energía hidroeléctrica, y es la mayor presa de gravedad en el mundo. Pesa más que la Gran Pirámide de Egipto y conforma el lago de los 10. Número 9. 4 idiomas oficiales. Suiza posee 4 idiomas oficiales, los cuales son el francés, el alemán, el italiano y el romance. Pero como la mayoría de los países europeos, también en todo el país puedes comunicarte con el idioma inglés. El romance es autóctono de Suiza, aunque los 4 idiomas son oficiales y parece que existen armonía entre las lenguas. Número 10. Suiza posee el túnel más largo del mundo. Y siguiendo con la gran cantidad de montañas que posee, y a pesar del poco territorio que ocupa el país, el túnel de Basse-San Gotardo es un túnel ferroviario que se construyó bajo los Alpes suizos, con una longitud de 57 kilómetros y un total de 151.84 kilómetros de túneles y galerías. Es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo. La perforación concluyó el 15 de octubre del año 2010, pero fue inaugurado oficialmente el 1 de junio del año 2016. Este túnel tiene la finalidad de facilitar el paso a través de los Alpes y establecer una ruta más directa
apta para trenes de alta velocidad entre Zúrich en Suiza y Milán en Italia. Es importante no confundirlo con el túnel de carretera de San Gotardo, que es un túnel de casi 17 kilómetros de longitud, ubicado en Suiza, que atraviesa San Gotardo de norte a sur. El túnel fue construido entre los años 1970 y 1980 e inaugurado al tráfico el 5 de septiembre de 1980. Viajar en automóvil en este tramo realmente es una travesía por las montañas y pendientes que se tiene que atravesar para cruzar los Alpes. Actualmente el túnel Lærdal en Noruega ostenta el récord como el túnel de carretera más largo, que cuenta con una longitud de 24.5 kilómetros. Pero se queda muy corto al compararlo con el túnel de base de San Gotardo, teniendo una longitud del doble que el túnel noruego. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. La suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Europa. Saludos a todos.